Porque todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante lo que pasa y lo que viene junto a Cristian Mena Argandoy. Hola, ¿cómo están? Buenos días para algunos más que otros. El día después de la segunda vuelta presidencial, estamos aquí al pie del cañón para, por supuesto, analizar, conversar. Se abre una nueva temporada de nuestra serie presidencial, así que vamos a estar hablando de aquello tanto en nuestro editorial como también en nuestra entrevistada, la diputada electa republicana Estefanía Geldres. Y por cierto, vamos a estar revisando algunos artículos especiales a propósito de este gran hecho. Por supuesto, artículos de Mi Voz Chile. Comenzamos entonces aquí en la 95.9. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio Tarapacá. Kast presidente, el día después, entre el orden prometido y la democracia a prueba. Como en esas series donde el último capítulo no es estridente, sino que ordena el tablero, Chile despertó hoy sabiendo que terminó la campaña y empezó algo más largo, gobernar. No hay créditos finales todavía, recién arranca la temporada. Con el 58,16%, es decir, poco más de 7 millones de votos, José Antonio Kast se impuso a Yanet Jara, que alcanzó 5.200.000 y fracción. Una diferencia de 18 puntos que no deja dudas sobre el resultado, pero sí abre preguntas sobre el país que queda. La noche cerró con una escena que, vista desde el extranjero, muchos países envidiarían. Llamado telefónico entre Boric y Kast, presidente en ejercicio y presidente electo, activando la transición y dando una señal clara de continuidad institucional. Un gesto republicano, casi de película noventera, con teléfono vintage a lo Matrix. ¿Se acuerdan? Líneas seguras, sin interferencias. Bueno, y hay un ejemplo bien claro en este sentido, bien cerquita aquí en Argentina. Un antiejemplo en realidad. Cristina Kirchner versus Milei. Ni se vieron para el cambio de mando. Y acá las cosas funcionan. Punto para Chile. En su primer discurso, Kast habló de orden, trabajo y excelencia. Prometió gobernar para todos y mostró un tono más institucional que de campaña, como quien se cambia la chaqueta electoral por el de jefe de Estado. Jara, en tanto, asumió la derrota con claridad y marcó el camino. Oposición firme, democrática y vigilante, con líneas rojas en derechos humanos, políticas sociales y probidad. Ese será el eje del ciclo que comienza. Un gobierno con mandato fuerte y una oposición obligada a coordinarse en un congreso fragmentado, tipo House of Cards versión chilensis, pero sin empujar a nadie por la escalera, por favor. También asoman señales del nuevo estilo, aunque con cautela protocolar. Se comenta el posible regreso del rol de primera dama con Pía Adriasola y la opción de que el presidente electo resida en la moneda a la manera, a la usanza de la Casa Blanca, que los presidentes viven en la casa de gobierno. Nada confirmado aún, pero el solo debate revela algo. La forma de ejercer el poder también comunica. Para algunos, orden y sobriedad. Para otros, una imagen que habrá que observar sin caricaturas. El arranque no estuvo libre de ruido. El caso Lipigas, con mensajes de clientes a favor del candidato Kast. Algunos hasta lo rebautizaron como Lipicast, mira cómo son. Ya, pero bueno, eso va a ser investigado por el CERVEL. Desde España, en tanto, el diario.es tituló en una editorial que lo que pasó en Chile fue un error de casting, jugando con el apellido del presidente electo, recordando que es el primer mandatario en Chile que votó abiertamente por el sí a Pinochet. Señales tempranas de alerta, una luna de miel corta y una lupa bien grande. ¿Y los votos de Parisi? ¿Qué pasó? No viajaron en bus completo, se repartieron entre apoyo pragmático, voto nulo y desenganche silencioso.
Aún así, el dato estructural importa. Como sintetiza el director de Mi Voz, José Salvador Sanfuentes, con voto obligatorio, Kast, escuchen bien, Kast sumó 3,4 millones más que en 2021. Jara creció solo 584.000 respecto a Boric. El nuevo mapa muestra a clases medias históricamente distantes de la política entrando a decidir, con preocupaciones simples y urgentes: trabajo, seguridad y progreso. La proyección es clara: si Kast gobierna con institucionalidad, diálogo y control de excesos, puede estabilizar. Si cruza líneas, la oposición y la calle reaccionarán rápido. Se atisbas. ¿Ya? Esto no es El Señor de los Anillos con un final épico con música de triunfo. Es el inicio de una temporada exigente donde el rating no se mide en trending topics, sino en gobernabilidad real. Y, como en toda buena serie, lo difícil no fue ganar el capítulo electoral. Lo difícil será sostener el relato cuando se apaguen las cámaras. Muy bien, estamos haciendo aquí en adelante. Vamos a ir con la entrevista a propósito de la elección de José Antonio Kast. Vamos a establecer contacto con Estefanía Geldres, que es diputada electa en la región de Arica y Parinacota, que va a asumir el cargo el 11 de marzo también, al igual que el presidente electo. ¿Cómo le fue a José Antonio Kast en nuestra región? Bueno, fue una diferencia bien fuerte, 62,8% versus 37,20%. Eso en votos son 90.000 versus 53.000. Harta la diferencia. Anoche estuvieron celebrando ahí en Plaza Colón todos los adherentes de José Antonio Kast, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, y bueno, Chile Vamos, que se sumó en esta segunda vuelta a la opción del candidato republicano. ¿Cómo le fue a Kast en el resto de Chile? Bueno, ganó prácticamente en todas las regiones y en el 90% de las comunas del país. A ver, algunos ejemplos recorriendo Chile. Por ejemplo, en la región de Tarapacá fue 62% para Kast, 38% para Jara. Voy a redondear porque si no les voy a dar la lata con los decimales. Después nos vamos un poquito más al sur, la región de Coquimbo. Ahí la distancia fue un poco menor. Kast 54%, Jara 45%. Cruzamos al sur, en el Maule fue de 66% para Kast, 33% para Jara. En el Ñuble, si no me equivoco, en la región que tuvo más adhesión José Antonio Kast, prácticamente 70% versus el 30% de Jara. Y si nos vamos a la zona austral de Chile, a la comarca del presidente, porque él es de Magallanes, Kast se impuso con un 55% versus Jara con un 44%. Esos son algunos de los porcentajes que, por cierto, puedes revisar en los medios de Mi Voz. Y ya tenemos contacto. Vamos entonces con la presentación de la entrevista y luego El vamos. futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Muy bien, el contexto está dado y el contacto lo tenemos ahora con la diputada electa del Partido Republicano, Estefanía Geldres. Bienvenida, muy buenos días, demasiado buenos para usted y para toda su gente. Así es, muy buenos días y gracias, Cristian, por este contacto. Sí, bueno, las invitamos porque queremos revisar un poquito las impresiones después de la celebración. Me imagino que fue hasta allí pasada la medianoche, igual que a la adrenalina arriba cuesta dormirse. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Esperaban una diferencia tan alta, de 16 puntos prácticamente? Distintas opiniones, ¿eh? Yo creo que uno siempre en el corazón espera ganar por una distancia amplia, no por el hecho de un asunto revanchista, sino porque uno sabe que cuando gana es porque definitivamente la gente ha decantado por el proyecto que uno está proponiendo para mejorar las condiciones del país. Eso finalmente es. Entonces, claro, uno espera una alta adhesión, pero sabemos también que la candidata Janet Jara tuvo un buen desempeño, hizo una gran campaña, tiene sus adeptos, tiene personas que creen también en su proyecto
Por lo tanto, cuando uno pone los pies en la tierra dice, bueno, seguramente ganamos, queremos ganar, pero quizás no es por tanto. La verdad nos sorprendió. Claro. Nos sorprendió muchísimo y estamos muy contentos con el resultado y honrados, de verdad. Sí, de hecho acá en la región fue un 63% prácticamente versus un 37%. ¿Qué factores explican que el mensaje del candidato Kast a hoy, presidente electo, haya calado con tanta fuerza en Arica y Parinacota? Mire, yo creo que hay dos elementos que son vitales. Primero es que el discurso de José Antonio Kast, la mirada que él haya puesto sobre esta campaña, fue muy coherente, nunca cambió. Desde el minuto 1 de la campaña, que además fue extremadamente larga, él mantuvo la misma postura, los mismos planteamientos, el mismo discurso. Seguramente habrá cambiado un poco el tono según iba avanzando la campaña, pero sustancialmente no hubo un cambio radical de postura, de propuesta. Fue siempre coherente y yo creo que eso finalmente la gente lo premió. Y segundo, yo creo que él mantuvo siempre un estilo muy amistoso. Yo entiendo que hubo algunas polémicas, como el asunto de los bots, que se nos achacó, lo cual aprovecho de desmentir, o sea, nunca desde el Partido Republicano nosotros tuvimos alguna coordinación o algo por el estilo para atacar a nadie. Y esto también creo que la gente lo premió. Fue una campaña bastante limpia, muy linda. Entonces, entre la coherencia y la amistad cívica, yo creo que la gente decantó por esos dos elementos. Claro, ya son gobierno, ahora empieza todo el tema del traspaso, hoy van a ser las primeras reuniones en La Moneda entre ambos equipos, viene lo que se llama la moneda chica, como para ver también el futuro gabinete, pero claro, eso es lo nacional. En lo regional, igual hay que armar un elenco, y le comparto que ayer estuvo circulando en redes sociales casi como una cartilla de ya, ¿quiénes van a ser las autoridades a nivel local? Algunos decían, no sé, pues ya, delegada presidencial, Carla Kepek, Seremi de Gobierno, Poliana Rivera, Seremi de Salud, José Lee, Seremi de Justicia, Raúl Gil, Seremi de Economía, Marcelo Sara, y el ex senador Durán a una embajada, no sé, por nombrar algunos ex candidatos que claro, empiezan a sonar también en un futuro nuevo gobierno. ¿Cuáles van a ser los criterios o que deberían primar al momento de definir futuras autoridades, más allá de este juego que uno hace con los nombres que están disponibles? Mire, la verdad yo creo que estamos como bastante acostumbrados a que los candidatos o ex candidatos tengan como una posición solamente por serlo, este asunto de los votos, el que sacó tantos votos tiene esto, y yo creo que está muy lejano de la realidad. La verdad que José Antonio nos ha dicho en todos los tonos y siempre lo ha mencionado, aquí no hay premios de consuelo, no hay puestos por cuoteo político, no hay puestos por... Esa lógica él la viene a romper y yo tengo clarísimo que se va a hacer así. Si hubiera algún ex candidato que cumple con las condiciones, tiene el manejo, tiene el conocimiento para dirigir alguna parte del gobierno, seguramente va a estar, eso ténganlo claro, pero no va a ser ese el primer criterio. El primer criterio yo creo que va a ser absolutamente técnico y es lo que él nos ha mencionado. Además, siempre mencionó que primero había que ganar y luego de esto se empezaban a conformar los equipos. Yo obviamente entiendo que este aterrizaje comenzó mucho antes, porque tampoco se va a empezar atrasado con la tarea, pero primero hay que ver qué está pasando en Santiago. Yo entiendo que hoy día José Antonio está reunido en un desayuno con sus vecinos de Buin. Eso es lo primero que hizo, el mensaje ciudadano fue inmediato, y los equipos técnicos se están conformando desde el nivel central, luego va a escalar al nivel regional, pero la verdad es que no hay nada dicho, no hay absolutamente ningún puesto designado, y tenemos todo este tiempo de verano para comenzar con la creación y el diseño de este equipo a nivel regional. Claro, hay tiempo para ese 11 de marzo que abre una nueva etapa, y bueno, la ciudadanía va a mirar con lupa de los movimientos porque, claro, hay también altas expectativas. ¿Qué hitos o decisiones cree que deberían marcar el inicio del mandato? Los famosos primeros 100 días, que siempre los tiran como, ya, esto va a marcar el timón, y además el tiempo que dura la luna de miel de los medios, de los opositores, porque después ya
la cosa se pone en régimen, digamos. Claro. Bueno, yo creo que lo primero va a ser, y que siempre fue el eje principal de la campaña, el tema de la seguridad, y para nosotros aquí en el norte el tema de la frontera. Yo creo que el 11 de marzo, si es que no antes, se van a poder ver algunos hitos importantes aquí en la región respecto a eso, y yo creo que también, justamente volviendo al tema anterior, la conformación de los equipos va a marcar un hito importante también. Con este asunto de gente que esté preparada y con un gobierno amplio, no, como le dije, no va a estar lleno de republicanos esto. ¿Ah? Claro, igual me imagino que van a tener que limar algunas asperezas porque fue bien fuerte en algunos términos, no sé, por ejemplo, Cristian Valenzuela, que es asesor directo de José Antonio Kast, que habló de parásitos en el aparato del Estado, varios les tocó la fibra, y también a Chile Vamos le llamaron en algún momento la derechita cobarde, entonces ahora hay que gobernar con esos dos mundos también. Y claro, bueno, hay harta cosa que se dice, que se dijo, pero no es así. O sea, yo nunca escuché a José Antonio, ni a Ruth Hurtado, ni a Arturo Esquela, ni yo misma, por llevarlo a lo regional, claro, decir estos términos, y menos en medios de comunicación. Entonces, claro, también hay bastantes adeptos, gente cercana, militantes que tienen una voz y un discurso muchísimo más duro, pero que no están en posiciones de poder. Entonces ahí también hay que hacerse cargo de que las cosas que se dicen no siempre vienen desde los líderes del partido. Y bueno, y Valenzuela es bueno, Valenzuela todos lo conocemos, él viene también del mundo de Chile Vamos, y es un hombre que tiene opiniones bien duras, pero yo sé que las personas de Chile Vamos entendieron la lectura de esto que quiso decir Valenzuela, que no era un ataque personal, sino que es una forma de hacer política de personas que se enquistan, digamos, en el Estado, y más que hacer un bien por la sociedad, se quedan pendientes de sus trabajos y no le sacan brillo, digamos, a su trabajo. ¿Y a quién no le ha pasado que va al servicio público y le dicen que tiene que volver en 30, en 40 días, o que no trajo el papel, o que le trancan la pelota? A todos nos ha pasado, así que por ahí va el mensaje. Eso. Ya pues, diputada electa Estefanía Geldres, gracias por este contacto. El día después, me imagino que todavía ahí con la adrenalina, pero claro, ya irá decantando y, como bien dice usted, preparando todo el desembarco para el 11 de marzo y ponerse al servicio del país. Así que muchas gracias por esta conversación. Bueno, yo le agradezco, Cristian, el contacto. También estoy un poquito con la voz muy ronca porque ayer gritamos mucho en la sala. Esa es la verdad. Pero bueno, si me permites dar un último mensaje, claro. Yo quiero agradecerle a todas las personas que se sumaron, que disfrutaron con alegría este triunfo, que es un triunfo para Chile. Pero la verdad, un llamado a la humildad. Ya nosotros no hemos ganado nada aún. Esto recién comienza y el mensaje es uno, que vamos a celebrar el día en que tengamos una nación segura, el día que terminemos con las listas de espera, el día que tengamos matrícula para todos nuestros niños, el día que la gente vuelva a vivir segura y que pongamos a Chile de pie nuevamente. ¿Ya? Muy Así bien. que un abrazo y muchísimas gracias. A usted, que esté muy bien entonces. Continuamos de aquí en adelante. Agradeciendo ahí el contacto con la diputada republicana electa Estefanía Geldres, vamos a revisar ahora los minutitos que nos quedan, los titulares de Mi Voz Chile. Un scroll de noticias, pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Sí, ya lo mencionábamos un poquito antes, sobre cómo le fue al presidente electo región por región. La verdad es que el análisis es bien claro. Ganó en todas las regiones y en el 90% de las comunas del país. O sea, más claro, imposible. Otras veces uno, en la primera vuelta, uno jugaba un poquito con el mapa, ya de Arica, Atacama, París, y después la zona centro, Jara, Valparaíso, región metropolitana, después el sur ya era más Kast. Ahora no, ahora el país completo lo dejó bastante claro. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ya lo decíamos, las reuniones entre el presidente electo con el presidente en ejercicio, a eso del mediodía, van a estar
viendo los primeros acercamientos y sobre todo este periodo de verano que es el intercambio de información, el traspaso de ministerios y toda la parte técnica. ¿Qué es lo que vimos también en esta vuelta por Chile? Bueno, algunas columnas que llegaron a nuestra sala allí de Mi Voz, como por ejemplo la de Marco González. La primera derrota del PDG. Su electorado no votó nulo ni blanco, que claro, era una de las apuestas de el PDG, quizás tratando de extrapolar de, ya, si logramos 1 millón de nulos y blancos, es como nuestra base para la siguiente elección. No sé, uno especula también. Así que está allí la revisión de ese dato. ¿Qué es lo que dice en específico? Bueno, en la segunda vuelta presidencial dejó un dato político no menor en medio de las nuevas fuerzas que aparecieron en primera vuelta. El Partido de la Gente sufrió su primera derrota estratégica desde su irrupción, luego de que su llamado a votar nulo no fuera seguido por una parte sustantiva de su propio electorado. Bueno, allí quienes brillaron sobre todo, Franco Parisi, obvio, el candidato del PDG, también la diputada Pamela Giles, que es una de las diputadas con mayor porcentaje de votación en Chile. Recordar que Franco Parisi obtuvo poco más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, lo cual fue equivalente al 19,7%, y ahora en esta segunda vuelta, los nulos y blancos alcanzaron 781.000 sufragios. Así que en esa suma y resta, claro, uno podría decir, ya, el voto nulo, el voto como duro de Parisi. La verdad que las matemáticas en política no son así taxativas, pero al menos dan una tendencia. Así que se viene la disciplina partidaria, porque hasta ahora es casi inexistente. El Partido de la Gente muchas veces es como más bien circunstancial a las elecciones, no hay como una cosa permanente en el tiempo, salvo obviamente quienes terminan teniendo algún tipo de cargo o de rol, pero como orgánica, como partido, es una tarea que con miras al 2030 hay que ver cómo se redefine de aquí en más. Otra de las notas que aparecieron en Mi Voz fue la épica lucha de Jara para lograr crecer más allá de las izquierdas. Esta columna fue escrita por Pilar Andrade, quien habla de que el resultado final de Janet en la segunda vuelta no fue suficiente para ganar, pero sí lo bastante significativo como para merecer una lectura distinta a la simple del fracaso. Jara protagonizó una de las expansiones electorales más complejas en los últimos años, creciendo desde una base estrecha y en un contexto adverso, marcando por un oficialismo debilitado y un clima político poco favorable desde la izquierda. Bueno, ella hizo mucho ruido que fuera militante comunista. Hay como un anticomunista ahí en el aire que por el solo hecho de aquello se distancian, y bueno, pasó de un 26% en primera vuelta a un 42% prácticamente en esta segunda, así que el crecimiento fue amplio, pero como lo analizábamos en el editorial y también en la columna de José Salvador Sanfuentes, la diferencia entre Kast y Jara respecto a Kast a sí mismo y Jara a Boric, el crecimiento fue bastante arrollador, más de 3 millones Kast, poco menos de 600.000 Jara, así que ojo con aquello. Ahora, ¿cuáles fueron los datos o más bien los apoyos incómodos que hubo por el lado de París y de Matei? Bueno, claramente hubo que tomar algunos elementos de ellos, como los medicamentos sin IVA o el pie cero para nuevas viviendas. Vamos a ver si eso también se toma desde el gobierno de José Antonio Kast, si se legisla, si se presenta como proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa con esas iniciativas que tuvieron una gran adhesión popular, pero que finalmente no las encarna el actual presidente electo, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, todo ese análisis lo puedes encontrar en cualquiera de los 14 medios de mivoz.cl. Y finalmente lo que queremos ver es, bueno, ¿qué tan arrollador fue el triunfo? Y otros datos para la historia en cuanto a esta elección de José Antonio Kast. Andrés Brito nos comparte que el resultado de la elección presidencial no admite lecturas livianas. José Antonio Kast fue electo presidente de la República con un 58,6%.
de los votos válidamente emitidos, ojo, no se contabilizan los nulos y los blancos al ganador ni nada de eso. Eso pasó en el plebiscito, que los nulos y blancos pasaban a la opción sí, y quedó como ese mito urbano de que seguía, y para nada. Hay votos válidamente emitidos y los nulos y blancos se separan de ese porcentaje final. Bueno, no se trata únicamente de un cambio de gobierno, sino de un reordenamiento simbólico de la historia reciente. Desde una perspectiva politológica, el dato más disruptivo no se limita al porcentaje alcanzado, sino que se explica por quién gana, cómo gana y con qué antecedentes históricos. Kast se convierte en el primer presidente de derecha que logra imponerse en todas las regiones de Chile, un hito que hasta ahora solo habían alcanzado Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet el 2013. Las mayorías comparadas en perspectiva, Michelle Bachelet en 2013 continúa siendo la presidenta con mayor apoyo electoral desde 1990, alcanzó un 62,7%, pero claro, si mal no recuerdo, en ese tiempo el voto era voluntario. El Kast se posiciona ahora en el segundo lugar con un 58,6% y en tercer término Eduardo Frei con un 57,98%. Un mandato fuerte en un país exigente. Eso es lo que vamos a ver cuando Kast llegue a la moneda, con un respaldo electoral robusto y territorialmente transversal, dados los datos que le decíamos de que en todo Chile prácticamente fue primera mayoría, aunque ese mandato convive con tensiones evidentes de un país que no ha superado su fragmentación social. Como ocurre con frecuencia en política, los números explican el triunfo, mientras que la historia será la encargada de juzgar el mandato. Está interesante, está entretenido, todos estos artículos, la entrevista que tuvimos con la diputada republicana electa Estefanía Geldres y también el editorial, todo el contenido de aquí en adelante lo encuentras a eso del mediodía ya en los 14 medios de mivoz.cl y también el programa completito en el canal de YouTube de Radio U Tarapacá y también Mi Voz Chile. Les agradecemos su sintonía, terminamos a las 10 en punto, viene Acción Noticiosa a la hora, nos reencontramos mañana. Un fuerte abrazo, chau chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.